Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión le vamos a dar solución a cuando mi PC no tiene sonido o no se escucha o no hay salida de audio. Pues bueno, vamos a ver dos métodos, dos posibles soluciones que estarían cubriendo el 95% de probabilidades de que algo esté funcionando mal, ¿no? Pues bueno, vamos a ir al menú de inicio y vamos a escribir administrador de dispositivos y le vamos a dar un enter y se nos va a abrir esta ventanita. Otra manera de entrar aquí es clic derecho en el menú de inicio y seleccionar administrador de dispositivos. Y bueno, aquí le voy a hacer un zoom y vamos a desplegar el que dice entradas y salidas de audio. Incluso dependiendo de tu versión de Windows, incluso puede decir speakers o altavoces. Entonces vamos a desplegar este de aquí. Generalmente lo vamos a reconocer porque tiene esta bocinita. Y aquí dice altavoces High Definition Audio Device, que es los altavoces o parlantes, como también le dicen, o las bocinas de la laptop o del equipo de escritorio. Vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar la primera opción que dice actualizar controlador. Y vamos a seleccionar la primera opción que dice buscar controladores automáticamente. Hay que verificar tener internet para poder descargar los controladores. Le damos en la primera opción. Y en dado caso de que te aparezca un tipo instalador, prácticamente le daríamos siguiente, instalar. Y aquí me dice que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo. Le daríamos en cerrar y bueno, también suele suceder que muy probablemente también las laptops hay una variante donde la bocina la tienen enfrente del display o de la pantalla, que está casi arriba del teclado. Muy probablemente aquí en el apartado de altavoces te aparezca una o dos opciones, ya sea si las bocinas las tiene por debajo, a las orillas o encima del teclado. Entonces, si te aparece aquí incluso más opciones de altavoces o sí, más bocinitas como esta, simplemente clic derecho, actualizar controlador y buscar controladores automáticamente y pues prácticamente sería repetir el proceso. Incluso yo recomendaría que en este aspecto de entradas y salidas de audio también lo hagas con el micrófono, así como lo acabo de hacer. ¿Por qué? Porque esto indirectamente estaría instalando como dependencia los drivers de sonido. Incluso es recomendable, sobre todo para los equipos de escritorio, porque muchas veces los audífonos o las bocinas externas las conectamos directamente al monitor y este driver estaría apuntando hacia la parte trasera de la motherboard. Entonces, si tú lo haces con todas las opciones que te da aquí, estarías cubriendo todas las salidas de audio de la computadora. Hecho esto, ya lo podemos cerrar y para poder aplicar los cambios, simplemente vamos a reiniciar el equipo o la computadora. Menú de inicio, botón de apagado y apagar, ¿no? O reiniciar. En este caso yo le voy a dar en reiniciar. Vamos a esperar unos momenticos. Y es importante el reinicio para que se apliquen los cambios. Ahora, una segunda opción del por qué no está funcionando es que muy probablemente se haya desconfigurado. Ya sea porque se la prestaste a un amigo, a algún familiar y le movió, o simplemente instalaste un software externo, o probablemente pues, un malware o un virus te haya desconfigurado el sistema, pues puede que no esté funcionando. Ahora, para cubrir esa necesidad vamos a ir al menú de inicio y vamos a buscar la que dice servicios. Generalmente vamos a tener este engrane que dice servicios y esa aplicación. Vamos a darle clic derecho y muy importante ejecutar como administrador. Si nos sale el control de cuentas de usuario, que sería una notificación, le decimos que sí. Y aquí en esta nueva ventanita vamos a desplegarnos hasta la parte de abajo. Y generalmente va a aparecer como
como Windows Audio o audio de Windows, dependiendo de en qué idioma lo tengas, ¿no? Entonces, vamos a buscarlo. Audio de Windows, aquí lo tenemos. Déjenme hacer nuevamente el zoom, ¿no? Lo buscamos entre todas las opciones y aquí dice audio de Windows. Yo en mi caso lo voy a detener. Ajá. Entonces, puede que el problema se suscite porque no esté habilitado. Entonces, lo que vamos a hacer es darle doble clic al audio de Windows y aquí, en dado caso de que esté deshabilitado, lo vamos a cambiar a automático y en dado caso de que no esté iniciado, le daríamos en iniciar el servicio y le daríamos en aplicar y aceptar. Ajá. Es muy importante que aquí en la barrita que dice estado, verifiquen de que esto que está en azul, que dice audio de Windows, esté en ejecución. Ajá. Y también, bueno, para asegurarnos, también lo podemos reiniciar desde aquí. Audio de Windows, reiniciar. Ajá. Entonces sería otra alternativa. Es súper importantísimo verificar que siempre esté en automático para que se cargue con el sistema. Ahora, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Para poder aplicar los cambios hay que reiniciar el equipo para que el servicio de audio se esté iniciando junto con el sistema y en dado caso de que no haya cargado un módulo, sí lo esté ejecutando correctamente. Aquí lo único que queda sería iniciar la sesión nuevamente y en estos momentos ya se debería de escuchar. De hecho, una manera rápida de verificar es subir y bajar el volumen. Esa sería una. Y confirmando nuevamente en la de servicios, buscar el audio de Windows. Audio de Windows y verificar que aquí diga en ejecución, ¿no? Entonces, de esta manera estaría contemplando, como les digo, el 95% de probabilidades de este posible problema o error. Y también ya como dato adicional, si es que tú tienes más dispositivos de audio, es decir, audífonos, bocinas, speakers, auriculares Bluetooth, es muy importante que aquí donde dice altavoces, si tienes más de un dispositivo conectado, muy probablemente aquí te dé una barrita a seleccionar y pues ya estarías seleccionando entre todos los dispositivos conectados. Yo te sugiero que pruebes uno por uno y verifiques tener el volumen alto para comprobar que está funcionando correctamente y que no es problema del driver. Es un error muy común, pero pues muchos no lo saben, ¿no? Que muy probablemente no esté su salida de audio seleccionada y simplemente por eso no se está escuchando. Eso normalmente pasa cuando lo tienes conectado por jack de 3.5 al monitor o a la salida de audio del micrófono, o puede variar, ¿no? Entonces sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en el próximo video. Síganme en Twitch, twitch.tv/Satiel, y nos veríamos en la próxima. Suscríbanse. Bye.